Estudiando en la Escuela Normal Superior misma y estudiando Historia de Colombia, me di cuenta de las limitaciones y, en cierto sentido, con el respeto que me merece la tradición, de la pobreza de la historiografía colombiana. Esa historia dejaba por fuera una enorme cantidad de aspectos de lo importantes de la historia. Hola y bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad EAFIT, donde todos podemos aprender sin la necesidad de tener un carnet de estudiante. Hoy los saludamos desde las salas de arte de la Biblioteca Luis Echavarría de nuestra Universidad EAFIT. Soy Sofía Barrientos y hablaremos sobre el 18º Congreso Colombiano de Historia que en estos momentos se está realizando en la ciudad de Medellín. Les cuento que podrán disfrutar de este evento hasta el día 13 de octubre y por tal motivo aprovecharemos para hablar un poco sobre la necesidad y la importancia del estudio de la historia. Para eso, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. Ellos son el rector de nuestra Universidad EAFIT, el doctor Juan Luis Mejía, y los profesores Adolfo Maya y Juan Camilo Escobar. Bienvenidos los tres. Entonces, para iniciar, preguntamos al rector cuál es la participación de EAFIT en este congreso. Sofía, buenos días. Cuando, yo creo que ya hace como 2 años, cuando se estaba celebrando el anterior Congreso de Historia, pues varias universidades de la ciudad nos pusimos de acuerdo para solicitar la sede para Medellín del Congreso y lo logramos. A pesar de nosotros no tener una carrera de historia, sí consideramos fundamental, pues primero apoyar a nuestros colegas de la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia y las otras universidades que tenemos estudios sociales para que Medellín sea la sede de tal vez uno de los eventos académicos más importantes. Y por 2 razones yo creo que es muy valedero. Uno, porque es muy interesante participar hoy en el debate sobre para qué la historia y cómo se enseña la historia, y sobre todo el debate que está vivo en el Congreso de la República de revivir la cátedra de historia en la educación básica. Y la razón también más importante es hacerle un homenaje a Jaime Jaramillo Uribe, por muchos el padre de la nueva historia de Colombia. Jaime antioqueño nació en Abejorral hace exactamente 100 años, entonces qué más que conmemorar este centenario del doctor Jaime con el Congreso de Historia en su homenaje. Profesores, ¿qué información le podemos dar a las personas que nos están viendo sobre este congreso, que de pronto no hayan ido y tengan la iniciativa, todavía están a tiempo de ir? Sí, el Congreso tiene una estructura en 3 grandes campos en términos de funcionamiento. En las mañanas hay conferencias y paneles. Las conferencias son especialmente dedicadas a un tema específico por un conferencista y los paneles son un grupo de expertos alrededor de algún tema también específico. En las tardes están funcionando las mesas temáticas. Simultáneamente funcionan unas 20 mesas, hay 28 en total, unas terminan más rápido que otras. Hay una gran variedad de aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que están tratándose en las mesas. Pienso que es una gran oportunidad para estar actualizados sobre la forma en cómo los historiadores y los investigadores sociales en general están enfocando el estudio de estos temas. Un asunto importante es que ya es una tradición académica, como lo expresaba nuestro rector, llegar a un congreso en una versión 18 ya de suyo indica que hay una comunidad de interés, que hay una comunidad de interpretación, que hay un interés por hacer una lectura de ese diálogo entre el pasado y el presente, que es un asunto supremamente importante y que está en el ojo del interés nacional e internacional, y es justamente
del lugar de la historia dentro de la formación de los ciudadanos, dentro de la formación académica no solamente, sino en la formación ciudadana de los colombianos. Tener más o menos 450 ponencias propuestas de suyo ya indica que hay un interés significativo por establecer un diálogo y por establecer unas líneas de reflexión en torno a problemáticas sociales, culturales, políticas, obviamente de orden histórico. Eso ya de suyo señala una importancia suprema de un evento académico de este corte. Bueno, como ustedes lo dicen, pues que se haya realizado el evento en 18 ocasiones no es gratuito. Yo les pregunto, ¿cuáles serían de pronto esos retos, los principales retos que afronta la historia hoy en la actualidad? A ver, el Congreso y su objetivo principal es hacer una fotografía de la historia del estado del arte, de la historia de Colombia en los actuales momentos. Es muy interesante uno, por ejemplo, hacer el análisis en estas 18 versiones, dijéramos cuáles han sido las tendencias, ¿no es cierto? Hemos pasado por tendencias en donde hay una primacía de la historia económica, por ejemplo, y la historia social. El tema de la violencia en Colombia ha sido un tema transversal, de manera que esto nos permite mirar cuáles son las tendencias actuales. Tenemos el honor de que dos de nuestros profesores pues van a ser unos de los que van a dirigir una de las mesas. Entonces es como tener esa visión. Y lo otro es la discusión, que yo creo que es una discusión permanente y abierta para que la historia, cómo se enseña la historia, que yo creo que es uno de los debates interesantes actuales, cuando la agrupamos en el currículum de nuestra educación básica como ciencias sociales. Pues hoy hay una gran crítica desde muchos sectores de la sociedad que dice perdimos la perspectiva temporal en nuestra sociedad. Es una sociedad que está, dijéramos, desarrollándose sin haber entendido cómo evolucionó la sociedad. Entonces ese es un debate muy importante hoy, volver a las dimensiones temporales, espaciales a través de la geografía y temporales a través de la historia, que yo creo que son fundamentales en la formación de todo ser y de todo ciudadano. Sí, a mí me parece que uno de los aspectos importantes de este Congreso no solamente es esta reflexión en torno a la obra de Jaime Jaramillo Uribe, sino también congregar historiadores extranjeros que se han interesado en la historia de Colombia. Este es un aspecto importante porque finalmente vivimos en un contexto de mundialización y globalización en el cual los investigadores no son solamente nacionales, los historiadores que han avanzado en los estudios históricos sobre Colombia tienen diferentes orígenes. En el Congreso justamente, mañana, viernes 13, hay un panel muy interesante en donde están participando historiadores de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de España. Están pues Juan Marchena, Malcolm Diez en particular, historiadores muy cercanos a la Universidad de AFIT y a la comunidad de historiadores colombianos. Ese aspecto atraviesa en diferentes momentos, en las mesas, en los paneles y en las conferencias, el Congreso mismo, ¿no? El pensamiento histórico es el producto de estas relaciones internacionales o intercontinentales entre investigadores. Y creo que hay algo muy importante. El Congreso ha definido un eje de reflexión que es historia y memoria. Yo creo que el Congreso ha venido demostrando en distintas ponencias y en distintas conferencias centrales de que Colombia en este instante ocupa un lugar central en la preocupación mundial. Estamos viviendo un momento de transición política, de transición
social y económica de una importancia y de una relevancia regional y mundial que concita el interés de especialistas, de gobernantes, de analistas y obviamente de historiadores. Entonces, el Congreso lo que ha venido ratificando justamente es que en Colombia están ocurriendo cosas que comparativamente a otros países pues no están ocurriendo porque no han vivido los contextos y las condiciones que nosotros hemos vivido. Entonces me parece que el Congreso ha venido ratificando justamente la centralidad que Colombia ocupa hoy en las ideas, en el pensamiento, en las teorías y en las decisiones de tipo histórico que comprometen profundamente la suerte, la salud pública del país. Entonces, eso es un asunto que vuelve a ratificar a Colombia como un eje, un centro de gravedad dentro de la historia y dentro del pensamiento contemporáneo. Bueno, los tres ya mencionaron que el Congreso tiene como tema central la historia y la memoria actual, pero se va a hacer un homenaje al historiador Jaime Jaramillo Uribe, considerado el padre de la nueva historia. Rector, ¿quién fue Jaime Jaramillo Uribe y por qué es necesario este homenaje? Jaime Jaramillo Uribe creo que es uno de los personajes centrales de la historia del siglo XX en Colombia. Hay una definición que a mí me gusta mucho que de él hace Jorge Orlando Melo, dice que mientras todos los intelectuales y todos los políticos, dijéramos, tenían la intención y la misión de transformar la realidad y la situación del mundo, Jaime Jaramillo nos cambió el pasado. Y Jaime Jaramillo es el que nos abre a mil puertas para entender adecuadamente nuestro pasado. Nació en Abejorral en el año 1917, muy joven se trasladó a Pereira con su familia, era descendiente del mítico don Lorenzo Jaramillo, pero ya sus descendientes habían malgastado la fortuna de don Lorenzo, entonces al doctor Jaime su infancia fue muy dura, se trasladó muy joven a Bogotá y en Bogotá inicia su intención de entrar en la Escuela Normal de Varones y ahí conoce al doctor Socarrás. El doctor Socarrás es una persona fundamental en nuestra historia porque fue el director de la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior es un hito en la formación de las ciencias sociales en Colombia y gracias a una beca de Socarrás él ingresa a la Escuela Normal Superior, donde en ese momento hay una playa de intelectuales que han llegado a Colombia huyendo del nazismo, huyendo de republicanos españoles que habían perdido la guerra civil española, etc. Entonces él tiene la oportunidad de formarse primero con la escuela alemana. Él recordaba mucho a Sotelius, a Mauss. Para él fue fundamental entrar en las nuevas escuelas de la historia alemana. Rudolf Homes, que es el que le da todos los, dijéramos, toda la formación matemática, pero también la escuela francesa a través de Paul Rivet, la escuela española. Para él fue fundamental un personaje hoy muy olvidado de la historia colombiana, que es José María Hobsbawm. Hobsbawm es el que le enseña el rigor de las fuentes primarias, la consulta rigurosa, la necesidad de aprender paleografía para poder entender el pasado, etc. Entonces él se forma allí con esta playa de intelectuales. Luego, gracias a una beca del gobierno francés, él va a estudiar en Francia hacia el año 45, 46, con otros intelectuales, el mismo doctor Socarrás, un personaje hoy olvidado de la cultura antioqueña que es don Darío Mazo, que va a estudiar filología también en ese momento a París. Y en París él se nutre de la escuela de los anales franceses. Luego tiene la posibilidad de ir a Alemania
y se nutre de toda la escuela de la historia alemana, y ya se casa con Yolanda Mora, que es un aspecto fundamental de su vida. Él había conocido a Yolanda en la escuela normal, que fue la primera que admitió mujeres a la educación superior en Colombia. Y bueno, crean un hogar maravilloso. Yolanda y el doctor Jaime fueron un ejemplo, y sus hijos, Lorenzo, el gran pintor, y Rosario, la actriz. Y luego ya él regresa a Colombia, ingresa a la Universidad Nacional, a la Facultad de Filosofía, y dentro de la Facultad de Filosofía entonces crea el Departamento de Historia. Y en el Departamento de Historia ocurren dos cosas fundamentales. Una, empieza a publicar el Anuario Colombiano de los Estudios Sociales y de la Cultura, que es la primera revista, dijéramos, que empieza a publicar los primeros trabajos que cambian radicalmente la perspectiva de hacer historia, y empieza a formar los primeros historiadores profesionales. Hasta ese momento la historia la hacían aficionados, lo hacían o intelectuales que venían de otras formaciones, pero allí se crea el primer núcleo de historiadores profesionales. Jorge Orlando Melo, Hermes Tobar, Germán Colmenares, el doctor Palacios, etc. Entonces, ese es el punto de partida de lo que luego Darío Jaramillo, en el prólogo de esa primera edición de Colcultura de la Nueva Historia de Colombia, se bautiza exactamente como eso, una nueva forma de ver la historia, utilizando, dijéramos, los métodos de distintas disciplinas. Entonces se hace historia económica con la escuela de Berkeley o la escuela de los ingleses. El marxismo empieza a jugar un papel fundamental en su interpretación a través del materialismo histórico. Las ciencias sociales, toda la escuela de los anales francesas, entonces empieza a enriquecerse y a tener una visión completamente distinta de nuestro pasado. En los anales, en el anuario, él publica sus primeros estudios sobre la época colonial, sobre la esclavitud, etc. Y bueno, por eso podemos decir que es el padre de la nueva historia de Colombia. Sí, me parece importante, rector, resaltar ese último aspecto en relación a quienes aparecen en sus estudios históricos, ¿no? Porque la tradición historiográfica de las academias nacionales había puesto normalmente su mirada en los grandes, famosos y poderosos hombres de Estado o del mundo económico. En la nueva historia aparecen indígenas, esclavos, campesinos, artesanos, gente mestiza, gente sin fama, sin reconocimientos, sin pedestales, y es esta preocupación por hacer una historia en la que los grupos sociales no reconocidos tienen un nombre, tienen una importancia grande en los procesos históricos. Creo que Jaime Jaramillo y este grupo de historiadores que se desarrolla en la profesionalización de los estudios históricos es el que se encarga de hacerlo. Y creo que es algo muy importante, es que Jaime Jaramillo Uribe, además de la profesionalización que genera en el uso de otros métodos, otra relación con las fuentes, marca un giro muy importante, y es la historia ligada a los procesos sociales y culturales del país. Yo creo que el doctor Jaramillo permitió que hubiese otras preguntas, otra valoración del pasado, es decir, nos generó una actitud de que el pasado contiene pistas muy importantes para hacer más inteligible el presente. Es decir, cuando ya la historia está hecha por gentes, es una humanización de la historia, porque no hay un relato heroico, sino que se pasa al terreno de las narrativas sociales, las narrativas culturales, los procesos sociales que los habitantes, que las gentes viven en las regiones.
sus preguntas por la configuración del Estado y la nación en Colombia a través del mestizaje. Me parece que nos brindan pistas muy importantes de cómo fuimos armando la nación, cómo fuimos construyendo esa arquitectura sociológica, esa arquitectura social del ser colectivo de nosotros los colombianos. Me parece que es justamente y uno de los aportes más importantes que el doctor Jaramillo Uribe le aportó a la formación, pero además a la conciencia de nosotros los colombianos. Bueno, y la participación de EAFIT en estos eventos da cuenta del interés de la universidad por la historia. Muestra de ello también es la sala patrimonial que tiene la universidad. Vamos a ver qué tiene para decir la profesora María Isabel, que nos va a contar en esta sala la participación de importantes investigadores y destacados historiadores. La Sala de Patrimonio se crea en el 2002 con el objetivo de custodiar y preservar los materiales más antiguos que se encontraban en la colección general de la biblioteca. Tenemos información desde 1496 hasta nuestros días y en todas las áreas del conocimiento. Tenemos libros, tenemos folletos, tenemos material cartográfico, archivos históricos, archivos musicales, tenemos hojas sueltas, partituras, etcétera, que la han convertido en una de las salas más representativas de la ciudad y de Colombia. Nos hemos dedicado a recuperar material no solamente sobre Antioquia, sino sobre otras partes del mundo. Tenemos objetivos muy claros. Uno de ellos es preservar la memoria de las sociedades, otro es apoyar la investigación. Y también hay una cosa muy importante en la sala y es que nosotros estamos custodiando, guardando toda la producción de la universidad impresa que produce el fondo editorial, lo que se produce a nivel de campañas, informes, balances, etc. En la sala tenemos muchas joyas patrimoniales, tenemos también muchos documentos únicos. Yo creo que una de las colecciones más valiosas que podemos tener se refiere a los archivos históricos y musicales. Son archivos privados de empresas, de familias, de personas, de músicos, de compositores que han querido legar su producción a la Sala Patrimonial para la Investigación. Yo creo que eso es una cosa es un gesto muy desprendido y muy generoso de las familias sobre las personas entregarnos ese legado. Yo creo que es como un deber empezar a proteger este tipo de materiales para las generaciones futuras, pero no solamente para eso, sino todas las posibilidades de investigación que ofrecen en muchas áreas de conocimiento y en diferentes etapas de la historia. Es muy interesante lo que puede pasar en una sala patrimonial porque ya las investigaciones no son solo digamos, para exclusiva de historiadores, sino que ya hay muchas otras ciencias y disciplinas que necesitan saber qué han sido en el pasado para poder explicar muchas cosas del presente. Muchas gracias a la profesora María Isabel Duarte por su participación en Campus Global. Retomamos entonces con el homenaje al historiador Jaime Jaramillo Uribe y les hago una pregunta. ¿Cuál fue el acercamiento o el trabajo que él realizó específicamente en Antioquia? A ver, yo conocí al doctor Jaime en 1979. Cuando FAES, la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales, que había fundado con otros amigos el doctor Luis Ospina Vázquez, realizó un foro que para mí fue muy revelador y pues yo era un muchachito en esa época y era la oportunidad pues que era los estudios regionales en Colombia. Y me voy a enmarcar un poco. Estábamos en la crisis del Estado-Nación. Nosotros habíamos construido una constitución, o la constitución era reflejo de un mito falso que era de que éramos una nación homogénea,
de que y desde la Constitución del 86 estaba implícito que nuestra identidad residía en que éramos una nación blanca, cristiana, que hablaba español, pero ya las ciencias sociales a fines de los años 70 y en los 80, que va a desembocar en la Constitución del 91, venían cuestionando ese mito de los grandes relatos de la nación. Como decía Camilo ahora, la historia se había dedicado a exaltar, dijéramos, el momento cumbre del inicio de la nación colombiana, el proceso de independencia, y por tanto a mitificar todo ese momento. Se hicieron incluso algunos estudios de cuánto se le dedicaba en la historia al periodo de la independencia y en los textos escolares, por ejemplo, la época de la colonia salía en 2 páginas. Por eso el doctor Jaime se dedica a auscultar qué había pasado en esos procesos. Y entonces, en ese momento, en el 79, empieza también a resurgir los estudios regionales. Ha culminado, dijéramos, el gran relato de nación, y ahora veíamos partes de la población, cuál fue el papel de las culturas negras, cuál ha sido el papel de las culturas indígenas o de las regiones. Y entonces se hace una reflexión, y el doctor Jaime, y yo creo que es un prólogo a ese libro que luego se publicó FAES, que es los estudios regionales en Colombia, el caso Antioquia, y hace un análisis a quienes lo precedieron, al doctor Manuel Uribe Ángel, a Álvaro Restrepo Euse, y a sus más inmediatos predecesores, Parsons, con la historia de la colonización, todo el trabajo de Safford, por ejemplo, del ideal de lo práctico, de los trabajos de Álvaro López Toro, etc. Y cómo el doctor Jaime entonces hace un recuento de lo que luego va a ser una tendencia en los próximos años de la historia y la historiografía colombiana, que son ya los estudios por regiones. Ha culminado el gran relato, y al doctor Jaime le interesaba mucho el caso antioqueño. Primero por sus ancestros. Siempre vivió muy interesado por su abuelo, bisabuelo, don Lorenzo Jaramillo, el mítico arriero, fundador de pueblos, colonizador, el que decían que el que no era hijo de don Lorenzo era hijo del caballo de don Lorenzo. Y eso le interesaba mucho. Por eso yo fui el asesor histórico de la Casa de las Dos Palmas. Y la hija del doctor Jaime actuó en la Casa de las Dos Palmas. Rosario fue una de las actrices de la Casa de las Dos Palmas, y yo temía mucho el juicio del doctor Jaime, y yo decía, uy, ¿qué me irá a decir cuando nos vamos a encontrar? A él le gustaba mucho, le gustó mucho la puesta en escena, la representación de la época, la colonización, etcétera, pero me hacía una observación muy aguda y me decía, hombre, muy bonito todo, les ha salido muy bien todo, Rosario va muy bien, oiga, pero esos antioqueños no trabajan. Y yo no he visto trabajar en toda la... Y realmente la colonización es un hecho laboral, es un hecho de trabajo. Entonces eran esas observaciones muy agudas que hacía él. Y él siempre tuvo como mucho interés en sus orígenes de Abejorral, y un poco lateral a Antioquia, algo muy que hoy se olvida, y es que él en 1963, con el doctor Luis Duque Gómez y con Juan Fride, escribió la historia de Pereira con ocasión del centenario de la fundación de Pereira. Es un libro hoy muy olvidado, yo tuve la edición y en uno de los trasteos, quién sabe a dónde quedó, pero me parece que es muy interesante porque revivir ese momento, aunque él me decía pues que lo habían escrito muy rápido porque les dieron muy poco plazo, pero es uno de esos primeros, dijéramos, balbuceos de las historias regionales y sobre todo el proceso de la colonización. Profesores, ¿algo para agregar de la historia de la participación Yo en Antioquia? pienso que el panorama que el rector ha hecho es muy amplio y muy preciso. Añadiría simplemente en los estudios coloniales, a pesar de que
En principio, Antioquia es una región como otras en la Nueva Granada. Él destaca justamente la importancia de la minería antioqueña en esa historia colonial. Además, también desmitifica la idea de una Antioquia siempre progresista, siempre llena de trabajo y de gente emprendedora. En la época colonial, en Antioquia hay una importancia grande en la minería, pero al mismo tiempo hay condiciones de pobreza muy grandes, condiciones sociales que no corresponden exactamente al mito de un antioqueño blanco, trabajador, católico, muy juicioso, muy pacífico, sino que allí también hay una variedad de acciones que muestran una Antioquia diversa. Y creo que algo es muy importante en lo que señala el rector y Juan Camilo, es que el profesor hizo muchas observaciones. Llamó mucho la atención a no incurrir, por ejemplo, en actitudes simplificadoras o generalizantes sobre los modos de ser en Colombia y particularmente en Antioquia. Es decir, llamó mucho la atención sobre la importancia de reconocer los procesos diferenciadores en la configuración regional en Colombia. De manera puntual lo hace sobre Antioquia. Es un observador agudo, con una formación muy sólida. Por ejemplo, cuando escribe sobre Antioquia, la colonización antioqueña, y lanza una pregunta: ¿oro o escoria? Hay un elemento que es de formación, y es hacer un recorrido por la historia, pero no en aquella perspectiva heroizante de fechas, batallas, como lo decía el rector. No es una exaltación, no hacer de la historia una loa o un homenaje, sino justamente una disposición mental colectiva a hallar, aproximarnos a comprender este ser que nos ha definido históricamente. Por eso él acude mucho a los llamados a identificar diferenciales históricas, y por eso el rector Juan Luis decía de principio, recordando a Jorge Orlando Melo, cuando decía: nos cambió fue el pasado, ¿cierto? Es decir, muchos muy encomendados a decir que hay que cambiar el presente en aras del futuro. Él lo que plantea es: este presente no se comprende si no le hacemos nuevas preguntas al pasado. O sea, le dio un lugar a un trabajo soportado en los archivos, soportados en unas formulaciones que no tenían un tinte de orden político partidista, sino un razonamiento tranquilo, pausado, pero profundo, crítico, y lo que hizo justamente fue cambiarnos el pasado, porque allí hay, como lo decía antes, pistas para hacer mucho más comprensible el presente. Rector, usted nos habló inicialmente de una ley que pretende, no sé, establecer la historia como alguna obligación académica. Cuéntenos muy bien cómo funciona. Hace unos años, ya bastantes, el gobierno, el Ministerio de Educación, en una reforma curricular decidió agrupar bajo el término genérico de ciencias sociales o sociales, como llaman en los colegios, tanto la geografía como la historia. Hoy hay muchas voces que dicen que eso fue un error, que las nuevas generaciones colombianas están formándose sin una
concepción temporal y sobre todo sin una comprensión de los procesos que han generado pues, la situación actual en Colombia, sin entrar pues a valorar. Entonces hay en el Congreso de la República en este momento un proyecto para revivir en el pensum escolar la Cátedra de Historia de Colombia. Y por supuesto los profesores están de acuerdo con la implementación de esta ley. Sí, claro. Esto sería no solamente una gran oportunidad para los historiadores, en realidad es una gran oportunidad para los colombianos poder hacer un acercamiento mucho más riguroso y más complejo a las relaciones entre pasado y presente. Es algo que es fundamental no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Pues, se está diciendo que es el único país que no tiene en su pensum en el mundo. No me atrevería a asegurarlo con esa generalización, pero sí es muy extraño que Colombia sobresale por no tener historia en la enseñanza primaria y secundaria. Sí, pero sobre todo bajo una concepción que fue lo que nos enseñó el doctor Jaime, y es la interrelación. Historia, pero también relacionada con un medio geográfico. Historia, pero también relacionada con los procesos demográficos. Historia, pero relacionada con los procesos económicos. Historia, pero relacionada con los movimientos sociales. Es decir, no aislada, dijéramos, de todo el contexto social. Brevemente, ya para ir finalizando, un libro que valga la pena resaltar, algún trabajo, investigación del historiador Jaime Jaramillo Uribe. Yo lo traje y traje la primera edición, que es El pensamiento colombiano en el siglo XIX, en la edición de Temis de 1964. Es su primera y gran obra. Hacía parte de un proyecto que es muy interesante. En los años 50 hay un gran movimiento en América Latina que ya pide desprenderse de esa visión tradicional, heroica, mítica, y que quiere ver es el proceso de la formación de las ideas en América Latina, promovido desde México por Leopoldo Seda y por Virgilio Zavala. Entonces ellos pretenden hacer la historia de las ideas en América Latina en el siglo XIX, cómo llegaron las historias, cómo surgieron las ideas en América Latina, y entonces parte de ese proyecto era el libro del doctor Jaime era un proyecto mucho más ambicioso. Él me decía que eso iban a ser 4 o 5 tomos, porque uno era el pensamiento político, dijéramos, a través del liberalismo, la llegada de Bentham, todos estos primeros, todas las reflexiones sobre cómo llegaban y asimilábamos las ideas en América Latina, pero luego él pensaba seguir con las ideas religiosas y tal, pero eso ya no. Pero es muy importante volver a leer el pensamiento de las ideas en el siglo XIX. Me parece que es un libro fundacional en Colombia, a pesar de hoy ya se mira con críticas, vacíos, etcétera, pero me parece que es un libro fundacional de lo que luego vamos a llamar la nueva historia de Colombia. Sí, es muy importante, rector, que en medio del predominio de la historia económica, de la historia marxista, Jaime Jaramillo insiste y promueve una historia sobre las ideas, sobre la cultura, sobre los movimientos sociales, que finalmente repercute en una comprensión mucho más total, mucho más compleja de lo que son los procesos históricos, más allá del determinismo económico. Y este libro es un ejemplo de eso. Profesor Adolfo, retomando el evento, ¿qué conferencia de pronto magistral en homenaje al historiador Jaime podremos encontrar en el Congreso de Historia? Bien, como lo decía Camilo, ahora hay invitados internacionales que se van a ocupar, además de los procesos históricos, van a hacer planteamientos concretos sobre la vida y obra de Jaime Jaramillo Uribe. Por ejemplo, va a estar Malcolm Dees. Quiero decir que Malcolm Dees, Franz Safford, Parson,
se formaron y construyeron sus investigaciones en un fondo que es el FAES, que reposa en nuestra sala patrimonial de AFID, y ellos, el doctor Jaramillo Uribe, fue aportante en la creación de ese fondo de las ciencias sociales en Antioquia, muy importante. Entonces, unos y otros van a hacer referencia al pensamiento, a la obra de Jaime Jaramillo Uribe. Bueno, y ahora sí, para concluir, la última pregunta. ¿Cuál es el oficio del historiador y de la nueva historia? Muchas gracias, rector, por darme la palabra. Realmente usted es un protagonista también de esa nueva historia, la historia de Antioquia que promovió, editó y coordinó Jorge Orlando Melo, en la que reunió investigadores de muchos temas. Es un ejemplo de esa nueva historia. La nueva historia en particular se caracteriza no solamente por el uso de las fuentes primarias y los documentos producidos en la época, sino también por abrir una mirada mucho más allá de un tema específico, ¿no? Había combatido la nueva historia el predominio del marxismo, el determinismo económico, y ahí surgió la historia de las mentalidades, por ejemplo, la historia de los imaginarios, la historia de las sensibilidades. Entonces, es una mirada que se preocupa por aspectos de la vida cotidiana, por aspectos de lo invisible, ¿no? Los imaginarios, las ideas, las creencias, los miedos. La nueva historia es una explosión de objetos de historia, de objetos de estudio para la historia. Por un hilito pequeño, el historiador puede entrar en el tejido, en el gran tejido social, bien sea por la vida de una persona, por la publicación de un libro, por la historia de un cuadro, por la historia de una calle, de una casa, de un barrio. Eso lo va llevando al tejido social, en donde está lo económico, lo político, lo cultural. No es necesario mirar el gran evento, la gran revolución el personaje gobernante. El personaje anónimo te puede llevar allá. Eso lo ilustró muy bien el historiador italiano, sí, Carlo Ginzburg, ¿no? Claro, es que soy Mire, yo no soy historiador, no tengo esas... soy lector de historia, pero en mi trabajo como en la gestión cultural, yo entendí con la nueva historia de Colombia que la nueva historia ante todo requería unas fuentes nuevas. Y por eso durante mi vida, pues en distintas partes y en distintas instituciones que me ha tocado, mi preocupación ha sido por la recuperación de otras fuentes, dijéramos, no tradicionales de la historia. Por eso cuando estuve en la Biblioteca Piloto creamos el Fondo de Memoria Visual de Medellín. Rescatamos, dijéramos, los archivos fotográficos que estaban a punto de desaparecer en ese momento. Y hoy no hay un solo texto de historia que no haya renovado la iconografía del pasado nuestro a través de esas fuentes. Obviamente me quedan muchas frustraciones, las fuentes sonoras, la imagen en movimiento, por ejemplo, que creo que nos falta, y por eso también mi obsesión de tener una sala patrimonial de la calidad de la que tiene EAFIT. Yo pienso que el futuro de las bibliotecas universitarias, buena parte va a estar centrada en la conservación de las fuentes históricas de la región en la cual está sentada esa universidad. Todo lo otro va a estar en la red, pero es un papel nuestro fundamental preservar tanto para nuestra sociedad como para la humanidad entera esas fuentes en donde los historiadores puedan nutrir sus futuras investigaciones. Entonces no he sido un historiador, pero sí he sido un ser preocupado por conservar las fuentes. Una de mis grandes preocupaciones hoy, por ejemplo, es cómo estamos preservando lo digital. Yo creo que es una sociedad que está creciendo
y estamos destruyendo la memoria inmediatamente. Sí. ¿Cómo vamos a preservar la memoria fotográfica? ¿Cómo vamos a preservar todo lo que estamos generando ahora en manera digital? Que con las transformaciones tecnológicas, pues prácticamente están desapareciendo. Entonces, una de mis preocupaciones hoy es esa. ¿Qué fuentes documentales le vamos a entregar a los historiadores del futuro? Profesor Adolfo. Sí, yo creo que es inocultable plantear la pertinencia, la necesidad que los colectivos humanos, las sociedades, tengamos un aprecio por nuestra historia. Jaime Jaramillo Uribe escribió un texto sobre, fíjense en la categoría que utiliza, algunos aspectos. O sea, no incurrió en las generalizaciones, algunos aspectos de la personalidad histórica de Colombia. O sea, creo que es ahí donde se advierte la pertinencia de que la historia, tanto en términos de formación, pero también quienes no somos historiadores, valoramos profundamente tener criterio histórico para leer nuestros entornos, saber ubicarnos en las tendencias culturales, en las tendencias económicas que el mundo, que el país, que la región está viviendo o está experimentando. Entonces yo suscribo la importancia que los ciudadanos tengamos y sepamos ubicarnos dentro de nuestro entorno histórico, porque eso nos dota de criterio, mucho más que de información. Creo que la información es muy importante, pero tener criterio que nos permita ubicarnos dentro del mundo de transformaciones, de cambios, nos puede conducir a ser mejores ciudadanos, en el sentido de que podemos afinar la vista, afinar el oído, ser muy cuidadosos en la palabra, porque eso nos crea también seres tolerantes, personas capaces de ubicarnos en la diversidad, ubicarnos en los procesos de decisiones que comprometen la vida colectiva. Bueno, y como siempre, el tiempo en este programa es muy corto para hablar de todo lo que quisiéramos hablar, pero gracias al rector Juan Luis Mejía por su tiempo, a los profesores Juan Camilo Escobar y Adolfo Maya. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como @campusglobaleafid, y por supuesto este programa es realizado con el apoyo del Centro Multimedial, que también lo encuentran como @Centro Multimedial. Gracias por estar con nosotros.